luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, estimado televidente, a todos los que nos ven semana a semana. Aquí está su iglesia, la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, a través de su programa La Luz de la Verdad, esperando que dentro de todo se encuentren bien con estos calores que han hecho en casi todo el país. Espero que cada uno se encuentre sin ninguna novedad. Desde la región metropolitana, como siempre, nuestro pastor es quien invito a que nos pueda saludar para que podamos iniciar este programa que está dedicado, por supuesto, a todos ustedes. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, como siempre, estimados hermanos y amigos, un placer estar con ustedes y poder compartir un poco de la palabra de Dios. Y le vamos a dar aquí, le vamos a dar hasta que algunos se comuniquen con nosotros, porque es una situación de afectos espirituales, ¿no es cierto? Que los hermanos verdaderamente podamos estar unidos en la fe. No importa cuáles sean sus creencias, pero somos hijos de Dios y vamos a estar, la verdad. De modo que por eso siempre mi invitación personal, ¿no es cierto?, es que poderlos oír, poderlos leer. Hay tantas posibilidades que nos presenta estos sistemas modernos, ¿no es cierto?, que podemos comunicarnos. Eso es lo que quiere la Iglesia de Dios con cada uno de nosotros, ¿no? Y en la esperanza de que un día tengamos esa respuesta, y mientras tanto que la palabra de Dios pueda hacer vida en sus corazones. Dios te le bendiga. Amén. Y bueno, y nuestra página web, como siempre, www.idnp.cl. Ahí están nuestros estudios, la doctrina, todo lo que usted en realidad va a poder necesitar, si quiere leer, obviamente, o descargar los documentos. Y si quiere en realidad escribirlos, como decía también nuestro pastor, iglesiasiglo21@gmail.com. Los puede visitar, perdón, todos los días sábado en las distintas comunidades, desde las 11 de la mañana en adelante, tanto allá en Yungay 036, en la región metropolitana del Monte, y como acá también en Balmaceda 17, en San Rosendo. Quedan cordialmente invitados, o si quieren realizar alguna llamada, por supuesto, está también los números en la página web de los ministros para que usted pueda comunicarse con ellos y poder también tener una visita, si usted lo quiere, a su hogar. Bien, antes de poder comenzar, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa de lleno para hablar de este tema importante en su programa La Luz de la Verdad.
Bien, estimados hermanos, en realidad cuando miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de las cosas que pasan, ¿no? Eh, las cosas que pasan en la sociedad, cómo ha cambiado la forma de vida de la sociedad actual, el concepto de familia, el concepto de matrimonio, el concepto de sociedad, son cosas que nos deben obligar a pensar, ¿no es cierto?, qué está pasando verdaderamente en el mundo. Y podemos llegar a concluir que no tan solo tiene que haber razones, digamos, por lo que pasa dentro de la sociedad, sino que lo que pasa en el planeta mismo. Cada día nuevas sorpresas, cada día nuevas noticias, todas ingratas para la sociedad, todas ingratas para el ser humano, y eso nos pueden indicar muchas cosas. Pero hay una que es, digamos, como el factor central de todo esto, es que como humanidad nos hemos olvidado de Dios, o cuando estamos conscientes de Dios, Dios no ocupa el primer lugar de nuestras vidas. Y esa es la intención hoy día de poder eh, conversar ahora de un asunto importante, después de que hemos presentado, ¿no es cierto?, lo que piensa nuestra iglesia de la forma de servir a Dios, buscando naturalmente encontrar el camino a Dios. Eso es lo que queremos cada vez que conversamos con ustedes, ¿no es cierto? Estoy pensando en el apóstol Pablo en este momento cuando nos habla en la Sagrada Escritura sobre el plan de Dios para con la humanidad, y ella en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, los versos 4 al 7 dice, por ejemplo, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que recibiese a los que estábamos debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto ahora somos hijos de Dios, Dios envió el Espíritu Santo de su Hijo sobre nosotros, en nuestros corazones, el cual clama a Dios el Padre. Y eso nos hace saber que ya no somos más siervos, ahora somos hijos. Y si somos hijos, también herederos de Dios por nuestro Señor Jesucristo, explica el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Como todos sabemos, esto necesariamente debemos entenderlo como un proceso que comienza cuando Cristo, llamando a sus discípulos e instruyéndoles en su misión, para que ellos, que eran la base de la iglesia de hoy día, pudieran continuar con la obra que Él comenzó entregando su vida en la cruz. Y así, de esta manera, ellos recibirían las últimas instrucciones, ¿no es cierto? O una de las últimas instrucciones con estas palabras, dice. Cuando habla ahí en el capítulo 28, versos finales del libro de Mateo, Mateo 28, al final, el último capítulo dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Entonces, ya él había muerto, había resucitado, había ido a la diestra del Padre, había vuelto y está en los últimos momentos con los discípulos y les decía cómo era la función que tenían ellos o cómo debían realizarla. Porque la verdad de las cosas, esta gran misión que trajo nuestro Señor Jesucristo, Él en 3 años y medio no la iba a lograr. Entonces, lo primero era establecer la iglesia y ahora ya la iglesia está lista. Entonces, Él le ordena diciendo, id y doctrinad a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, había una función que tenían que cumplir los discípulos, ¿no es cierto? Eh, y tenía que ver con lo que Dios, en nuestro Señor Jesucristo, les había declarado, ¿no es cierto?, en el tiempo de los 3 años y medio que le correspondió estar con ellos. Posiblemente este sea uno de los últimos encuentros del Señor con sus discípulos antes de regresar a la diestra de su Padre. Por cierto, ya ellos están listos, como ya lo dijimos anteriormente,
habiéndose constituido en la base de la iglesia primitiva para poder continuar con la gran comisión que Dios había puesto sobre los hombros de su Hijo, más allá de la orden sobre lo que ellos debían comenzar a hacer. Debemos entender que hay una fórmula sobre cómo debe ser el trabajo ministerial en la inducción de los creyentes al camino de Dios, al camino de la iglesia verdadera. Esa es la idea, ¿no? Hay muchas razones para que las personas estén buscando a Dios hoy día particularmente, tal como lo escribiera el apóstol Pablo en algunas de sus casas. Eh, Porque dice él que las cosas invisibles de él, su eterna potencia y su dignidad, eh, se iban a hallar de ver en la sociedad mediante las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Y estamos en este tiempo, ¿no? Estamos en este tiempo cuando la gente se está dando cuenta de que Dios existe, se está dando cuenta de que Dios es una realidad que debemos tener en cuenta cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos a nuestro alrededor, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el planeta, sin lugar a dudas, nos está mostrando, ¿no es cierto?, que lo que de alguna manera las iglesias cristianas en el mundo entero lo han hecho en sus cultos devocionales de cada día. Anterior a eso, un grupo de personas lo gritaba en la esquina de las calles y de alguna manera la gran parte de la sociedad ha tenido que informarse de buena, de mala o de mediana manera, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y que la iglesia está marchando mal, sin lugar a dudas. Nadie duda ya que hay situaciones diferentes, situaciones graves, que están pasando a todo nivel, en el planeta mismo, así como en la sociedad. Y sin lugar a duda, tanto como la humanidad ha dejado de lado la existencia de Dios, cada día es más manifiesto que la humanidad está viviendo un momento crucial. Y la iglesia debe cumplir con su responsabilidad. Esto es doctrinar a sus fieles, es la doctrina verdadera, enseñándoles que guarden los mandamientos y la ley de Dios. Y nosotros hacemos hincapié en eso, porque hoy día, al parecer, ¿no es cierto?, lo único que les interesa a los grandes dirigentes de las iglesias del mundo, ¿no es cierto?, es tener adeptos sin mayor o menor exigencia. No me cabe ninguna duda que las cosas que nosotros hemos planteado, ¿no es cierto?, ustedes las han oído más de alguna vez por diferentes enseñadores. Sin embargo, hoy han callado sus bocas porque no quieren plantearle a las personas cosas que le molestan, como lo que está escrito en la Sagrada Escritura. No le podemos decir a una sociedad, por ejemplo, que guarda el domingo, que eso no es una institución divina, eso es una institución de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y eso va a herir a la gente. Y ellos prefieren callar la voz de Dios y no herir a la gente, tener más adeptos, pero que no se conozca la verdad. Y ese no es el plan de Dios, ni siquiera es el plan de las personas que hacen esto. Este es el plan de Satanás, y son momentos cruciales de la sociedad que usted y yo estamos metidos en esto, ¿no es cierto? Y las consecuencias que se están sobreviniendo sobre el mundo, sobre el planeta y sobre la sociedad, de una u otra manera nos van a afectar a todos. La iglesia debe cumplir con su responsabilidad. Esto es doctrinar a los fieles, enseñar la doctrina verdadera, enseñándoles que guarden los mandamientos, enseñándoles que guarden la ley de Dios. Pablo, escribiéndole a Timoteo, enseñaba, advirtiendo a sus discípulos: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, y con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Basta que usted encienda su televisor, qué sé yo, hora 20 de la tarde, ¿no es cierto?, y conectando no tan solo en nuestro país, sino en diferentes países del mundo. Ahí están los predicadores, ofreciéndole salud, ofreciéndole riqueza, ofreciéndole buena vida, ofreciéndole que dejen de sufrir,
¿no es cierto? A cambio solamente de creer en lo que ellos dicen y obviamente aportar económicamente a sus iglesias para que sus ministros puedan vivir holgadamente como no lo hace el pueblo. La humanidad cegada por Satanás no alcanza a percibir la obra de la destrucción que él está haciendo, la obra de la destrucción que ha hecho los matrimonios, que ha hecho la familia, en la destrucción de nuestra juventud, sumida a la droga, muchos de ellos en estos días, por el desencanto, por todo lo instituido, por el crimen organizado, por la delincuencia, y ya no tan solo es la delincuencia de los adultos, sino que también es delincuencia juvenil, y no tan solo la delincuencia juvenil, también la delincuencia, desgraciadamente, la delincuencia infantil, porque el concepto de familia ha sido destruido, ¿no es cierto?, por las costumbres satánicas que ha verdaderamente adoptado la sociedad. Y eso debemos decirlo con todas sus letras. Y usted debe tratar de comprenderlo y darse cuenta si verdaderamente nosotros estamos diciendo una mentira respecto a esta cosa. La humanidad, cegada por Satanás, no alcanza a percibir su obra de destrucción, la hora de la destrucción de todos los conceptos instituidos por Dios, ¿no es cierto? La corrupción de las esferas gubernamentales en todos los aspectos sociales, la corrupción y la indolencia en el ámbito religioso. Sin lugar a dudas, estamos en los últimos días. Es la hora de la iglesia verdadera, no es la hora que se acaba el mundo, es la hora de la iglesia verdadera, que los verdaderos adoradores empiecen a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque esos adoradores buscan a Dios que le adoren. Y no tan solo adorar a ellos y tratar de salvar de quienes conocen la palabra, sino a hablarla pública y explícitamente en la sociedad, para que el mundo comprenda, para que el mundo comprenda que necesitamos una mano que nos salva, que nos salve de toda esta pobreza espiritual, de toda esta pobreza moral, de toda esta falta de tranquilidad, de todo el terror que está, de todo este terror que se está sumiendo la sociedad por todas estas cosas que ha implantado Satanás en el mundo, las guerras, las malvadas guerras, estimados hermanos, sino otro destino, ¿no es cierto?, que querer vivir holgadamente a costillo de la gente más humilde. Estamos en los últimos días, en la hora, lo vuelvo a repetir, en la hora de la iglesia verdadera. Sin embargo, el mundo cristiano en general está confundido. Muchos saben la verdad que estamos hablando, pero no la quieren herir, no la quieren expresar para no herir las susceptibilidades de una sociedad cristiana laxa, que dice que ama a Dios y que quiere servir a Dios, pero de hecho le entrega a Dios las obras de su tiempo, las obras de su pensamiento, las obras de su vida, y no le entrega lo que Dios quiere de cada uno de ellos, para que la gente pueda ver la iglesia de Dios en pie y pueda creer en la iglesia. La sociedad se niega a ser diferente a sus pares obedeciendo a Dios, muchas veces instruida por sus propios líderes espirituales, temerosos de perder los aportes que para su vida holgada representan los miembros de su congregación, no importándole cuál sea su conducta finalmente. El apóstol Pablo nos pregunta y nos aconseja: ¿tienes tú tu fe? Este es un punto importante, estimados hermanos, porque todos tenemos alguna fe, ¿no? Entonces, el apóstol, la carta a los hebreos, en el capítulo 3, versos 21 al 25, dice: ¿tienes tú tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Más bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Nosotros podemos tener fe en muchas cosas. Perdón, el texto que leí está en Romanos 14, verso 22. Pero es clara la idea del apóstol Pablo. Se nos ha enseñado a tener fe. Tengamos nuestra fe a la manera de cada uno de nosotros. Pero dice la palabra de Dios: tienes tu fe, tenla para contigo, delante de Dios. Más bienaventurado el que no se condena a sí mismo con la fe que aprueba, con las cosas que aprueba. No se puede desconocer que esto es un llamado a estar atentos con lo que creemos. Obviamente, esto no se dice así hoy.
hoy es solo creer en Dios y tener fe. Toda maldad, todo pecado, todo lo perdona Dios, pues somos salvos por la fe y por la gracia. Pero ¿qué es esto? ¿Qué verdaderamente, en qué momento se dijo esto? Estas son indudablemente las instrucciones del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, que decía, por la fe y por la gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa esto? ¿O cómo funciona esto? ¿Y cuándo funciona esto? Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 21 al 25, nos aclara diciendo, mas ahora, si la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. O sea, ya está escrito. Todo lo que debemos hacer y cómo debemos vivir ya está testificado por la ley de Dios. ¿Por qué está testificado? Porque indudablemente está la ley y está lo que los hombres adoptan como forma de conducta. Están los profetas que tuvieron la posibilidad de medir, ¿no es cierto?, la vida de la sociedad y darse cuenta. Por ejemplo, el ejemplo más notorio de todo, indudablemente, es la nación de Israel, ¿no es cierto? La vida que ellos han vivido no es la vida que Dios les haya prometido. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, habla de Israel, ¿no es cierto?, como la niña de sus ojos, como algo muy especial para él. Pero qué vida han tenido ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que Dios haya cambiado su forma de pensar, sino que Israel en un momento determinado buscó su propia manera de seguir a Dios, su propia manera de vivir el mundo, su propia manera de gozar, ¿no es cierto?, de las bendiciones que Dios le ha dado y lo que significaba ser hijo de Dios. Y todo eso, al hacerle a su manera, ¿no es cierto?, es lo que finalmente lo condenan. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, vemos los momentos difíciles que está pasando, cómo se está cumpliendo la palabra de Dios. Va a llegar un momento en que todo el mundo, porque así lo dice la palabra de Dios, todo el mundo se va a levantar contra Israel y va a ser tal vez el último capítulo, ¿no es cierto?, antes que Dios se manifieste en medio de la sociedad y en medio de Israel para que se vea la justicia de Dios que es recta, que Él no tiene acepción de personas, que Israel cayó, Israel lo va a pagar, que Israel pecó, Israel deberá pagar su falta, como cada uno de nosotros. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos cómo opera Dios, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos, dice, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos un día justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, el cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe. Yo tengo fe, usted tiene fe, toda la sociedad tiene fe en que Cristo murió por cada uno de nosotros, dice. Pero ¿cómo va a funcionar esto? Dice, lo cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia. ¿De qué manera? Atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No es una cosa de cada día que yo pequé y con mi fe voy delante de Dios, me arrodillo, pido perdón y el Dios de amor me perdona y vuelvo otra vez a mi vida cotidiana, vuelvo a vivir mi vida impía, vuelvo a vivir de acuerdo a mis sentimientos carnales. No es así la palabra de Dios. Dice que Él una vez murió en la cruz. Envió a su Hijo a morir en la cruz y murió en la cruz. Pero dice la palabra de Dios que eso era que Él iba a estar atento a pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Y este es un punto que usted no tiene que olvidar. Usted a lo mejor entró a una iglesia buscando trabajo tal vez, buscando su sanidad, buscando la sanidad de su propia familia, buscando protección, buscando amparo, y creyó en Él, ¿no es cierto? Creyó en Dios, y Dios lo tomó como su hijo, ¿no es cierto? Pero hay un proceso que tenemos que cumplir. Cuando dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió, dice, ¿cómo es que empieza esto? Dice, arrepentidos, lo primero que todo. Es la toma de conciencia. Es la toma de conciencia de lo que yo he hecho en mi vida.
no hay arrepentimiento, no es arrepentimiento venir delante de Dios porque no tengo trabajo, o porque estoy enfermo, porque me estoy muriendo, porque estoy en crisis, porque estoy afligido, porque está enferma mi familia, entonces aquí vengo y me humillo delante. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es darse cuenta, ¿no es cierto? Viva una conciencia viva, darnos cuenta de que nunca Dios ha sido importante para nosotros. Y otros tendremos que darnos cuenta si Dios ha sido medianamente importante para nosotros. Y otros se están dando cuenta que cuando puedo, ¿no sé, o a veces pudiendo, no voy delante de Dios porque no es tan importante para mí, sino hasta cuando tengo necesidades. En cualquier condición que no esté establecida nuestra relación con Dios, un día tendremos que dar cuenta de esto. Por eso dice él, tengamos firme la profesión de Dios sin fluctuar. El arrepentimiento, el segundo paso es la conversión. ¿Qué significa la conversión? La conversión es cambiar la ruta de nuestros pensamientos, cambiar la intención de nuestro corazón, cambiar nuestra forma de proceder desde lo más mínimo hasta lo más máximo, estimados hermanos. Siempre he oído a los diferentes predicadores de la iglesia hablar del perdón, ¿no es cierto?, de que sabemos recibir el perdón, que debemos perdonar, pero usted sabe, usted cuántas veces se ha inclinado a pedir perdón en su familia, tal vez delante de su esposa, tal vez delante de su esposo, delante de sus hijos, porque han vivido una forma incorrecta, una vida deficiente, porque usted no supo cumplir sus funciones como padre, como madre, como hijo. Estas son las cosas simples, las cosas de vida cotidiana. Estas son las cosas que Dios ve en cada uno de nosotros. Por eso, si hemos entrado a este juego de la fe, si hemos entrado al servicio de Dios, mantengamos firme la profesión de la fe sin fluctuar, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él tuvo la autoridad moral de decir un día, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué nadie va al Padre si no es? Porque Él murió. Él murió para que nosotros podamos arrepentirnos, podamos convertirnos, podamos recibir el Espíritu Santo para que nos haga ver la verdad, para que no nos deje caer en la tentación del pecado. Considerémonos los unos a los otros, dice, para provocar al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra fe, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo no darse cuenta de eso? ¿Cómo no darse cuenta cuando ya la tierra no tiene la fertilidad que tenía antes? No tiene la capacidad de dar lo que la sociedad necesita. Cuando los ríos de nuestro país, los ríos del mundo se están consumiendo y ya son hilos de agua. ¿Por causa de qué? ¿Por causa del calor? No el calor, ni la sequía, por causa de nuestro pecado. ¿No es cierto? ¿Por qué razón tenemos que tener cuidado? Porque dice la palabra, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Usted llegó a una iglesia, ¿no es cierto? La vida del cristiano dentro de una iglesia, no importa cómo se llame la iglesia, no importa que incluso sea la iglesia católica, pero ahí usted tiene que empezar a desarrollarse espiritualmente. El día del cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y en la medida de que su día religioso y espiritual sea perfecto, usted va a ir dejando de lado todo, incluso la iglesia, todo lo que lo lleve al mal. Porque si no hacemos esto, dice, solamente nos espera una horrenda situación de juicio y de hervor de juego que ha de devorar a los adversarios por los cuales nuestro Señor Jesucristo ha muerto en la cruz. ¿Por qué tendríamos que llegar a esto? El apóstol Pablo, como siempre atento a la iglesia, nos advierte lo siguiente. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Qué importante, estimados hermanos. ¿Dónde lo está llevando el camino religioso de su vida? ¿Lo está llevando a Dios o lo está apartando de Dios? Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque
participantes de Cristo somos hechos, con tal de que conservemos firmemente hasta el fin el principio de nuestra confianza en Dios. Entre tanto se dice Dios, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como el día de Mería, ¿no es cierto? Cuando Israel tentó a Dios en su pecado y ahí fue consumido. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído la verdad, provocaron a Dios en todo su camino, aunque no todos. Más, ¿con cuáles fue enojado? ¿Con cuáles Dios estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos perecieron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hay una forma, hermano, de entender el camino y hay una forma de cómo llegar al éxito. Y eso lo demostró nuestro Señor Jesucristo. Una obediencia tan grande a su Padre para que vivamos nosotros, pero que le fue tan caro a Él pagar como fue el desprecio de la sociedad, la desobediencia de la sociedad, la más horrible de las muertes que puede haber tenido en aquellos tiempos una persona, la sufrió Él para nosotros. Pero dice la palabra de Dios que no abrió Él sus labios para maldecir a los que estaban contra Él, porque Él sabía que ese era el medio que todo el mundo tenía que salvarse. Y hoy día, cuando hablamos de salvarse, tenemos que no tan solamente cuando Él venga en su majestad y en su gloria, podamos llegar a Él, sino que en estos momentos terribles que vivimos, hermanos, porque va a llegar un día, dice, que la sociedad va a correr de cordillera a mar, de oriente a poniente, buscando la palabra de Dios, pero no la van a encontrar. Hoy es el día propicio. Nadie sabe que mañana va a estar vivo, estimados hermanos. Nadie sabe que mañana puede tomar buenas determinaciones, porque nadie sabe que va a vivir mañana. Hoy es el día, hoy es su oportunidad. Hoy es nuestra oportunidad, hermanos, para poder valorar la gran misericordia de Dios de haber muerto en la cruz para que nosotros vivamos. El Dios de paz lo bendiga. Bien, estimados hermanos, televidentes también a los que los ven, sin duda me quiero quedar con un concepto de todo lo que habló nuestro pastor. No seamos incrédulos. Está todo ahí, está todo en la Escritura. Muchas veces seguimos por costumbre en la iglesia que otro mal que tiene a lo largo del tiempo y que sin duda no conduce a absolutamente nada. Busquemos la palabra de Dios, escudriñemos la Escritura y ahí encontraremos, queridos hermanos y televidentes, todo lo que necesitamos. Lo que nos dijo nuestro pastor ahora es algo proverbial. Debemos no ser incrédulos principalmente en esta sociedad que estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo y principalmente con la doctrina de Dios. Hay cosas que en realidad muchas veces a lo mejor las dejamos pasar por alto,
pero son caminos que nos llevan a muerte. Así lo dice y lo describe la Escritura. Que el Señor de paz bendiga a nuestro pastor. Antes de poder pasarnos a lo que viene, vamos a invitar a nuestro pastor que se pueda despedir de todos los que nos escucharon hoy día. Pastor, por favor, que Dios lo bendiga. Bueno, estimados amigos, estimados hermanos, no más que desear de lo más profundo de mi corazón, y que creo que esto comparte la iglesia, de que ustedes también puedan ser parte de este camino tan difícil, ¿no es cierto?, que nos propone el mundo, pero tan fácil si tenemos el Espíritu de Dios, y poder compartir un día, poder mirarnos a la cara y darnos cuenta de que somos hermanos verdaderamente en la verdad de Dios. El Dios te mal bendiga. Amén. Y bueno, www.idnp.cl, ahí está nuestra página web, iglesiasiglo21@gmail.com es nuestro correo. Que el Señor de paz los bendiga. Y como lo decimos, como lo dije anteriormente, puede visitarnos desde las 11 de la mañana en Balmaceda 17 San Rosendo y Yungay 036 Región Metropolitana El Monte. Si usted nos quiere ver, vayan, sin duda vamos a estar siempre dispuestos a poder conversar con cada uno de ustedes. Que el Señor de paz les bendiga, tengan una hermosa semana y Dios mediante nos permita estar otra vez en otro programa hablando la palabra de Dios que es tan importante en este mundo. Que el Señor de paz les bendiga y sean todos, queridos hermanos, dispuestos a estar y a escuchar siempre estos mensajes tan importantes. Qué bueno. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.